con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad. Propiedad, conversemos de copropiedad. Hablemos de copropiedad. Vivamos en copropiedad. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad, en que vamos a conversar, tal como lo hemos anunciado, lo que está relacionado con los gastos comunes en general, desde lo más básico, y también vamos a profundizar en las auditorías de las comunidades. Quiero recordar a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al fono WhatsApp +56 961 206 001. Valle Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la seguridad y la tranquilidad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces debes contratar a Ingelif, que es una empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente. Ingelif es una empresa de mantención de ascensores que está certificada por el MIMBO. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y todos los condominios, todas las comunidades tienen la obligación de actualizar el reglamento de copropiedad. Y esto es antes de abril del próximo año, porque así lo establece la nueva ley de copropiedad, la 21.442. Ahora, para poder hacerlo de la manera correcta, actualízate con los expertos, y ellos son actualizatureglamento.cl. Ellos, como les digo, son expertos con más de 20 años de experiencia en asesorías en temas legales relacionados con la copropiedad. Y recuerda que apareció el libro Cómo administrar condominios, y lo puedes ubicar en comoadministrarcondominios.cl. Es un portal, en primer lugar, de asesoría para comité de administración y administradores. En comoadministrarcondominios.cl vas a encontrar respuesta a todas tus dudas relacionadas con la administración de condominios. También puedes evaluar el estado de tu comunidad en forma profesional y vas a encontrar ahí, entre otras cosas, agenda de mantenciones, que además es un calendario de mantenimiento, de reparación y certificación. Cómo administrar condominio, también debemos recordar, el libro está escrito por el administrador Luis Vallejo Cauer, que es un administrador con vasta experiencia y prestigio en el rubro. Bueno, ahora sí, veo que Ana María se está escondiendo. No está por ahí, a pesar de que recién estaba. A ver, Ana María, ¿te puedo ver por ahí o no? ¿No? ¿No, Ana María? Perdona, yo entiendo que estoy. Ah, ahí está, correcto. Es que ya, había desaparecido tu imagen. Bueno, Vale. Ana María, quiero decirle a los auditores que Ana María Rojas es contadora auditora, es máster en auditoría de estado financiero y expertas en auditoría de comunidades. ¿Cómo estás, Ana María? Muchas gracias por querer estar nuevamente en el programa. Hola, Aníbal, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Yo feliz de tenerte en el programa. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Ana María, tal como lo hemos estado anunciando, lo que queremos hoy día es partir casi de cero con entender primero la parte contable de la comunidad, qué son los gastos comunes, hasta después llegar a lo que son la auditoría. Entonces, la primera pregunta, que es muy básica, que quiero consultarte, es ¿qué son los gastos comunes? ¿De dónde salen y por qué hay que cobrarlo todos los meses? Bueno, los gastos comunes son el componente fundamental de las obligaciones económicas de un copropietario con respecto a su comunidad, ¿verdad? Se originan en la necesidad de mantener la seguridad y la conservación de un condominio. Se habla de cobrar gastos comunes y esto suena un poco duro, pero lo que en estricto rigor es la recuperación de los dineros que se han invertido durante el mes en la mencionada seguridad y la conservación. Un copropietario, además de ser el dueño de su unidad, es un dueño proporcional, tiene un porcentaje de dominio
en los denominados bienes de uso común. Y esos bienes de uso común son los que generan estos gastos y en los cuales este copropietario debe contribuir. ¿Por qué se cobran todos los meses? Bueno, la idea es dar un cierto orden, ¿verdad? Tanto para que no se desfinancie el condominio como con el propio presupuesto del copropietario. Si bien es cierto, hay comunidades que cobran cada 2 o 3 meses o tienen una periodicidad diferente, porque o son muy pequeños o son una unidad familiar, ¿no es cierto? Pero en general, la cobranza es mensual. Ok. Entonces viene de los gastos que eroga el mismo edificio, ¿verdad? Exactamente. El edificio necesita mantener una seguridad para sus habitantes, y esta seguridad es tanto la seguridad física, ¿no es cierto?, de que tengamos guardias o conserjes, personal destinado a cuidar el edificio, como también la mantención de elementos básicos de seguridad como son los ascensores, bueno, y otras cosas como las calderas, etc. Hay un conjunto de elementos que contribuyen a mantener la tranquilidad y la seguridad del copropietario, y esta seguridad también incluye la seguridad financiera, porque si yo descuido la mantención, por ejemplo, me va a salir más caro y al final va a terminar en mi bolsillo. Correcto, igual va a tener que pagar. Claro, Y la más, seguridad financiera es muy importante, ¿no es cierto? Y se trata de que la cosa marche bien, en regla, que no nos cobren multas, en fin. Ya. Ok, ahora, ¿cómo se calculan los gastos comunes? ¿Por qué en mi departamento me cobran más que el departamento al lado? Vale. Eso es muy sencillo. De los gastos de que hablábamos, ¿no es cierto?, que se van haciendo durante todo el mes, al final, raya para la suma, hay un total, ¿no es cierto? Y ese total lo tengo que cobrar, pero no lo voy a dividir por el total de copropietarios, sino que le voy a asignar a cada copropietario el porcentaje que le corresponde dentro del condominio a su porcentaje de propiedad del espacio común. ¿Y por qué no sería más justo que si son 100 unidades, ¿verdad? Se dividía por 100 y punto? ¿Por qué tendría que haber diferenciación? Porque cada propietario tiene un porcentaje de propiedad sobre los gastos comunes diferente. Y ese porcentaje diferente viene dado por el tamaño de su unidad. No todas las unidades dentro de un edificio son iguales. Algunas son más grandes, otras son más pequeñas. No le puedo cobrar el mismo coste a un departamento de un dormitorio, por ejemplo, que a uno de 4. Por eso es que el reglamento de copropiedad trae incorporado el porcentaje de dominio que le corresponde a cada propietario dentro del edificio. Eso viene desde el reglamento de copropiedad y que además lo establece la constructora en relación al porcentaje de dominio que le corresponde a cada propietario. Ok, esto significa entonces que si alguien sospecha que le están cobrando un porcentaje que no corresponde, puede ir a mirar el reglamento de copropiedad y ahí está establecido el porcentaje que deberían estarle cobrando. Exactamente, ahí está establecido el porcentaje de dominio que tiene él sobre los bienes comunes, o lo que comúnmente se llama la prorrata. Ahora, si además el reglamento de copropiedad le merece alguna duda, el Servicio de Impuestos Internos tiene también en sus bases de datos los porcentajes de prorrata de cada propietario. Entonces, lo que significa que si en el edificio el gasto común total de este mes son 10 millones, si yo lo multiplico por el factor que establece el reglamento de copropiedad, sin que me lo diga el administrador, yo puedo sacar la cuenta de cuánto es lo que tendría que pagar. Exactamente. Ahora, tienes que considerar que no es solamente porque el reglamento de copropiedad en general te dice cuál es tu prorrata
de tu departamento unido a otras unidades que tú poseas. Por ejemplo, a lo mejor un departamento consta de una bodega y de 2 estacionamientos. Toda esa prorrata junta es tu participación. Pero si tú además has comprado una bodega, además de la que ya te venía con el departamento, o has comprado un tercer estacionamiento, etcétera, etcétera, ese otro porcentaje de dominio también tienes que agregarlo a tu gasto común para poder determinar tu valor correcto. Ok, y eso es lo que hace entonces la administración, ¿verdad? Y lo resume en un gasto común, ¿verdad? Donde ahí va sumado todo, digamos, la cantidad de bodega o de estacionamiento que yo tenga, más el departamento, la unidad. Exacto, es decir, tu porcentaje de dominio sobre los bienes comunes está establecido desde origen. Cuando tú compras la unidad, te entregan el reglamento de copropiedad y tú ya sabes cuál es tu porcentaje de dominio. Ahora bien, si tú vas incorporando nuevas unidades, como te decía, me compro un estacionamiento adicional o me compro otra bodega, ¿no es cierto?, voy a sumar porcentaje de dominio sobre los bienes comunes. Y eso va a conformar el total de mi participación. Ahora, puede ser que el administrador en un ejercicio matemático te lo ponga todo junto, o puede que te genere un gasto común por separado por aquellas unidades que no forman parte de la unidad original. Ok, ¿cualquiera de las dos formas sería legal? Absolutamente legal, es decir, yo tengo un porcentaje de dominio sobre los bienes comunes y por ende también tengo que participar en los gastos comunes en la misma proporción. Perfecto. Ok. Ahora, ¿cómo se clasifican los gastos comunes? Y también, ¿qué se pone en cada uno de esos ítems? Vale, mira, la ley 21.442 de copropiedad, que está recientemente publicada, nos lo deja muy claro y muy fácil. Hay un epígrafe en el artículo 2 de definiciones, y en las definiciones nos encontramos que la ley clasifica los gastos comunes en 2 epígrafes importantes. Los gastos comunes ordinarios, que están en el número 9 del artículo 2, y los extraordinarios, que están en el número 10 del artículo 2. ¿Cuáles son los gastos comunes ordinarios, no es cierto? Tenemos los de administración, los de mantención, los de reparación y los de uso o consumo. Ahora, ¿qué se pone en cada grupo? Los de administración, que suele ser el rubro más importante porque ahí están los sueldos del personal, que suelen ser aproximadamente el 40% del coste de los gastos comunes, ¿no es cierto? Entre el 40 y el 60 en algunas comunidades. Claro, dependiendo del tamaño del condominio y de las necesidades de seguridad que tengan, ¿no es cierto? Correcto. Van, como tú dices, desde el 40 hasta el 60%. Ahora, en estos gastos de administración, como te decía, van los gastos del personal, los honorarios del administrador, las cotizaciones previsionales, ¿no es cierto? Y otros gastos administrativos menores, fotocopia, etcétera, etcétera. Eso ahora, se puede poner en gasto de administración, entonces. Claro. Correcto. Ahora, otro rubro muy, muy significativo son los gastos de mantención. En los gastos de mantención tenemos todo lo que son las mantenciones y certificaciones de ascensores, las revisiones periódicas de maquinarias e instalaciones, por ejemplo, las calderas, las bombas de agua, los generadores de emergencia, etcétera, etcétera. También la adquisición y reposición de luminarias, accesorios y equipos son considerados parte de los gastos. Se le fue la señal, parece a... ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Sí. Ah, ya. Sí, ok, se estaba yendo la señal. Vale. Correcto. Ahora, siguiendo con los gastos de mantención, ¿no es cierto? Tenemos la mantención de los jardines y las piscinas. La mantención y aseo del condominio también forma parte de los gastos de mantención. La reposición de equipos y elementos de emergencia y las primas de seguro. Todo eso
forman el gran rubro de gastos de mantención. Mantenimiento. Después tenemos mantenimiento. sí. Después tenemos otro epígrafe que son los gastos de reparación, y aquí se incluyen todos los gastos que demanden los arreglos de desperfectos o deterioro de los bienes de dominio común. Y los de uso y consumo serían el último epígrafe, y aquí van todos los gastos, servicios colectivos, ¿no es cierto? El agua, la luz, el gas, la energía eléctrica, los teléfonos, las telecomunicaciones, etc. Ya, las cuentas, todas las cuentas. Y luego como tú decías. tenemos, perdona, Sí, dale. y luego tenemos los gastos extraordinarios, ¿no es cierto? ¿Qué son los gastos extraordinarios? Los gastos extraordinarios son los gastos que no tengo contemplados, porque, a ver, si yo entiendo que me preocupo de la mantención, me preocupo, digamos, de todos los aspectos importantes de las reparaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Se supone que no tendría que tener gastos imprevistos, pero como en tu casa, siempre pasa algo, Claro. siempre hay alguna cuestión que yo no la tenía presupuestada, que no la tenía vista, pero que tengo que en su momento, ¿no es cierto?, asumirla. Y a esto es lo que la ley denomina gasto extraordinario. Correcto. Ok. Ahora, estos gastos, si se me echó a perder algo, a lo mejor porque no le hice todas las mantenciones que correspondía, y queda como gasto extraordinario porque se reventó, no sé qué, el motor de la bomba de la centina, no sé. ¿Es extraordinario o es reparación o es mantenimiento? No, en ese caso es mantenimiento. Es decir, si se te rompió, se te puede haber roto por descuido o por falta de mantención, o se te puede haber roto por obsolescencia, ¿no es cierto?, de la maquinaria, porque hay piezas, ¿no es cierto?, dentro de la caldera que son de corta duración. Y claro, el mantenedor generalmente lo tiene en consideración, siempre sabe cuándo ya toca cambiarlo, pero eventualmente puede haber una emergencia, ¿no es cierto?, pero eso es parte del gasto de mantención. claro, correcto. Ahora, ¿qué debe detallarse en los gastos comunes? Yo soy el administrador, pero no sé, o un propietario, un residente, ¿qué es lo que debe esperar que aparezca en ese gasto común? Bueno, lo esperable, ¿no es cierto?, es que te aparezcan todos los gastos que se hicieron en el mes, y sobre los cuales voy a tirar la línea y voy a aplicar el porcentaje pro rata que te mencionaba. Ahora, algunos condominios hacen una lista detalladísima de los gastos y otros hacen una sola línea. Por ejemplo, te hablo, por ejemplo, de los gastos de remuneraciones. Hay condominios que te ponen remuneraciones en una sola línea, o te hacen 2 o 3, por ejemplo, remuneraciones, finiquito, anticipo, por ejemplo. Y hay otros que te ponen todo un desglose. Depende, ¿no es cierto?, de lo que en su momento haya acordado el comité de administración con el administrador o la asamblea. Ok, entonces, ahora, esto, perdona, que a veces aparece la lista completa de todos los trabajadores con su sueldo al lado, ¿es correcto o no? Bueno, por supuesto que es correcto. Ahora, la ley de protección de datos no es demasiado estricta en este caso, ¿no es cierto? Dentro de la comunidad, lo esperable, o dentro de cualquier negocio, lo esperable es que el sueldo del empleado sea de carácter privado, secreto, pero el hecho de ponerlo, ¿no es cierto?, desglosado, no estás infringiendo ninguna normativa. Ahora, lo ideal, ¿no es cierto?, si tienes demasiados empleados, hacer una sola línea. Sino que es por facilitar la lectura del gasto, ¿sabes? Claro, sino queda demasiado largo, demasiado grande. Claro, queda demasiado engorroso. Ahora, ¿esto aplicaría lo mismo, Ana María, por ejemplo, para el ítem artículos de aseo? ¿O es recomendable que ponga ahí cuántos litros de cloro compré o cuánto, no sé, ¿cómo se debe detallar eso? Yo te diría que, como te decía antes, va a depender de cada
de cada edificio la extensión que quiera darle a la información. Ya. Yo personalmente pienso que una línea, por ejemplo, una línea que diga insumos de limpieza, oficina, etcétera, es suficiente, ¿no es cierto? Pero hay comunidades que pueden esperar que esto sea más desglosado. Claro. Lo recomendable, lo que yo considero recomendable es hacer el gasto común lo más digerible posible. Es decir, que no sea el Padre Nuestro, ¿no es cierto?, sino que sea una cosa fácil de leer, digerible, entendible. Clara, Ahora, por supuesto que tiene que ser clara y que tiene que cuadrar. sí, por supuesto. Ahora, además que todo puede quedar en la nube en alguna parte para que cualquier residente pueda ingresar y pueda ver el detalle de la factura número tanto, donde se compraban los artículos de aseo o cualquier otro elemento que se haya adquirido, ¿verdad? Mira, eso va a depender del tipo de contabilidad que se lleve. Hablo de contabilidad porque existen en el mercado algunos software, ¿no es cierto?, que te permiten tanto controlar los gastos y mantenerlos en la nube, como tú decías, y tienen repositorios para dejar la documentación, pero hay otros condominios que trabajan en base a archivos de Excel, y en ese caso no vas a tener una nube. Claro, lo ideal es tener la documentación a disposición del copropietario que quiera observarlo, ya sea en papel, en un PDF que se le pueda enviar por correo electrónico y Por ejemplo. idealmente en la nube. Claro, porque aunque no sea con un software, puede tenerlo en estos sitios gratis que hay, digamos, y cualquiera puede entrar. Ahora, Exacto, también puede, claro, va a depender de cada comunidad. claro, ¿Sí? de cada comunidad. Ok. Ana María, ¿y cuál es la manera correcta de presentar a la comunidad los gastos comunes? Bueno, la manera correcta es adaptarse a la ley. La ley tiene una estructura, ¿no es cierto?, que la que acabamos de leer, de epígrafes de gastos, ¿no es cierto?, y lo que se espera es que nos adaptemos a ese listado, por decirlo de alguna manera. Correcto. Ahora, tengo que también comentar en este punto de que hay otras cosas que van dentro de la colilla de gasto común. Una cosa importante que debería ir siempre es el cuadre de los fondos de reserva. Tanto el fondo de reserva original, legal, ¿no es cierto?, como otros fondos que la comunidad haya decidido establecer de manera puntual. Por ejemplo, que te digo, el fondo para pintar el edificio, que es una cosa cara, ¿no es cierto?, que no la puedo sacar de la chistera y que a lo mejor voy a decidir crear un fondo que me voy a demorar 10 meses, ¿no es cierto?, y voy a juntar el dinero. Ese fondo también tendría que estar detallado. Ahora, Otra cosa que sí. a propósito del fondo reserva, de acuerdo a la nueva ley, ¿es obligatorio ahora establecerlo o informarlo mes a mes en el gasto común? Lo esperable es que se informe. La mayor cantidad de información, ¿no es cierto?, es lo mejor. Ahora, sí, efectivamente, la nueva ley establece ciertas obligaciones de información. Algunas obligaciones de información van dirigidas directamente al copropietario y otras van dirigidas al comité. Por ejemplo, la conciliación bancaria es un requisito que ha instaurado la nueva ley de copropiedad y que es para presentar al comité. No se espera, ¿no es cierto?, que yo presente la conciliación bancaria junto con los gastos comunes todos los meses. Ahora, sí que tiene que estar a disposición. Es decir, si un copropietario que entiende que puede leer la conciliación bancaria lo exige o lo solicita, tiene que estar a disposición. Correcto. Ok. ¿Qué pudiera pasar en una comunidad donde haya una morosidad muy alta? Bueno, la recuperación de los gastos efectuados en el mes es fundamental
para poder continuar con el funcionamiento adecuado de la comunidad. No todas las comunidades tienen unos tremendos fondos de reserva como para enfrentar una emergencia que pudiera ser una morosidad muy alta. Pero la morosidad es una situación que necesariamente debe ser controlada estrechamente, porque de otra manera podría desfinanciar el condominio y cesar en pagos de sueldo, en pagos de mantenciones, que son gastos imprescindibles. Fíjate tú que solamente los sueldos y las mantenciones muchas veces suponen el 70% del gasto mensual, y son dos cosas que no puedo dejar de financiar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Tanto el administrador como el comité tienen que ejercer las acciones de cobro. Lo primero, ¿no es cierto?, que es lo más recomendable, hacer un acuerdo con el deudor moroso, pero luego está, ¿no es cierto?, la suspensión del servicio eléctrico o de telecomunicaciones o de calefacción. Ahora, la nueva ley de copropiedad te da esas tres opciones. Y finalmente, bueno, pues la denuncia al juzgado de policía, al juzgado de lo civil. Eso es para el cobro, la cobranza ejecutiva de la deuda. Para la cobranza ejecutiva, Ahora, es muy importante destacar que los gastos atrasados, los gastos morosos, tienen un... ¿Ana María? ¿Estás por ahí? Sí, se volvió a cortar. Sí. Ya, ahí. Hablábamos, ¿no es cierto?, de ejercer las acciones de cobro contra el deudor moroso. Y el deudor moroso, lo primero que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo. Si no podemos llegar a un acuerdo, procede, como te decía, los cortes de los servicios, o bien la denuncia al juzgado. La denuncia al juzgado tiene un coste. Tengo que contratar a un abogado. Claro. Y además tiene un plazo de vencimiento. Yo no puedo cobrar gastos comunes que estén con una antigüedad superior a 5 años. Por lo tanto, es labor del administrador, en conjunto con el comité, ejercer las acciones de cobro lo antes posible. Bueno, debemos ir a una pausa y a la vuelta vamos a empezar a conversar sobre las auditorías. Así que no se vayan ahí, volvemos inmediatamente. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy.
Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de La Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda sus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y debo recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza y mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio y también particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al WhatsApp +56 961 206 001. Valle Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa de mantenimiento en la que tú puedes confiar plenamente, debido justamente a que tienen un buen prestigio, atienden muy bien y además están certificadas por el MIMBU. Recuerda el número de teléfono, el 225-010-752. Y recuerda que todos tenemos que actualizar nuestro reglamento de copropiedad. Y para eso entonces llama, ubica, ingresa a actualizaturreglamento.cl. Allí te vas a encontrar con expertos de abogados relacionados con la copropiedad. Ya algunos de ellos tienen más de 20 años de experiencia y ellos te van a ayudar precisamente a actualizar tu reglamento de copropiedad. Administrar como un condominio no es fácil y es por eso que un amigo que es Luis Vallejo editó un libro que se llama Cómo administrar condominios. Ubica este libro en cómoadministrarcondominios.cl y ahí entonces vas a tener incluso alguna sinopsis así en el sitio de lo que dice el libro, sobre todo lo que está relacionado con alguna respuesta que te pueden dar para ir mejorando la idea incluso que tú puedas tener de cómo administrar tu comunidad, o definitivamente si eres un comité te va a ayudar también a entender muchísimas cosas que están relacionadas con las administraciones.
Bueno, estamos con Ana María Rojas, ella es auditora, contadora auditora, pero también experta en auditar condominios. Y entonces queremos entrar de lleno ahora a lo que significa administrar condominios, auditar condominios. Por lo tanto, lo primero que debo preguntarte, Ana María, ¿en qué consiste una auditoría a una comunidad, ya sea de edificio o de condominio? Bueno, una auditoría, en términos simples, ¿no es cierto?, es la revisión de los controles internos, tanto de las finanzas como de la gestión. El objetivo es minimizar riesgos, ¿verdad? Ahora, no es que yo vaya a hacer primero una y luego la otra, se hacen en conjunto, ¿no es cierto?, pero ¿a qué apunta cada una de estas dos cosas? Cuando hablamos de finanzas, ¿no es cierto?, estamos hablando de los gastos. Estamos hablando de los gastos y estamos hablando de los ingresos. El condominio tiene gastos cuando invierte, ¿no es cierto?, en seguridad, cuando invierte en mantención, etcétera, etcétera, pero también tiene ingresos. Estos ingresos, que en realidad son recuperación de gastos, son los pagos que hacen los copropietarios. Pero además tiene eventualmente otros ingresos que podrían ser, ¿no es cierto?, el cobro de las multas, el cobro por el uso de los espacios comunes, y en algunos casos, algunos edificios tienen unos ingresos un poco más significativos porque alquilan a terceros algún espacio común, como puede ser una techumbre, un estacionamiento, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos por un lado los gastos y tenemos por el otro lado lo que podríamos denominar ingresos o recuperación de gastos. Y por el lado de la gestión, ¿no es cierto?, tenemos que la vigilancia del adecuado cumplimiento con la normativa legal. El administrador y el comité no solo tiene que apegarse o cumplir con la ley de copropiedad, y hay otras normativas que son igual de importantes con las cuales tiene que cumplir necesariamente. Una de las más importantes es la laboral. La ley laboral en nuestro país es bastante estricta, ¿no es cierto?, y el incumplimiento con los empleados es motivo de multas bastante onerosas. También tenemos, por ejemplo, en este periodo de pandemia que estuvimos en algunos meses con bastantes complicaciones, hubieron varios dictámenes y normativas sanitarias, con la cual había que necesariamente cumplir, porque si no también teníamos riesgo, ¿no es cierto?, de sanciones. En la normativa fiscal, tengo que saber pagar los impuestos de los empleados y las retenciones de las boletas de honorario. Todo el cumplimiento de la normativa legal y laboral y fiscal también se revisa, ¿no es cierto?, porque estos incumplimientos pueden generar multas que atentan contra el bolsillo del copropietario. Por el lado de las finanzas, ¿no es cierto?, se presta atención a las licitaciones llevadas a cabo para la contratación de empresas certificadoras y mantenedoras. ¿Qué es lo que significa esto? Yo no puedo llegar y contratar al primero que a mí me guste, porque tengo que cerciorarme, ¿no es cierto?, de que ese contratista cumpla una serie de requerimientos mínimos para que me brinde un trabajo eficaz, un trabajo bien desarrollado y con un precio justo. Y para eso, ¿no es cierto?, voy a mirar qué es lo que hay en el mercado, voy a pedir cotizaciones, voy a llamar a licitación si es muy grande el proyecto. Esas cosas la auditoría las revisa, a ver si se hicieron, si se firmaron contratos, si cuando se hicieron los pagos de las facturas se cumplieron los contratos y se cumplieron los precios que se habían ofertado. En fin, todo lo que tenga que llevar relación con certificaciones, sanitizaciones, etcétera, que son gastos que son importantes y que son de obligado cumplimiento, tienen que tener, ¿no es cierto?, un contrato o previamente una cotización y el auditor, ¿no es cierto?, revisa eso, revisa que se cumpla. Entonces, no solamente está relacionado con la finanza o con el movimiento de dinero, la auditoría de los condominios,
sino que también se pudiera o se puede, digamos, solicitar otros procedimientos, o sea, que se controlen otros procedimientos también, ¿verdad? Exacto, porque al final lo que ocurre es que siempre voy a terminar, cada acción que yo haga o no haga, va a terminar en un cobro. Si yo me olvido, ¿no es cierto?, de hacer las mantenciones, voy a terminar en un ascensor caído, ¿no es cierto?, en una multa y a lo mejor en una cosa un poco más grave. Si no cumplo con contratar los seguros, también puedo tener un siniestro y quedarme al descubierto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cumplimiento de todas las obligaciones conlleva, ¿no es cierto?, en determinado momento a que el ahorro que se está pretendiendo hacer se termine en un gasto mucho más grande, y a lo mejor una multa y a lo mejor una vida. Entonces, la auditoría abarca, ¿no es cierto?, en un condominio abarca estos otros, digamos, aspectos para evitar, ¿no es cierto?, y para poder recomendar, porque ¿cuál es el propósito de toda esta revisión? Es poder recomendar al comité, al administrador, ¿no es cierto?, unos ciertos procedimientos o unos ciertos bien hacer, ¿no es cierto?, de las cosas. Y, digamos, esto en pro de mejorar la calidad de la información, en pro de mejorar la eficiencia y en pro de mejorar la situación financiera del edificio. Perfecto. ¿Qué documentación se requiere para llevar a efecto una auditoría de una forma correcta? ¿Qué es lo que tú necesitarías? Mira, esa pregunta es un poco amplia. Para resumírtela, yo te podría decir que se necesita todo. Todo, desde el reglamento de copropiedad, que es lo que primero el auditor solicita, ¿no es cierto? Para conocer cuál es la normativa del condominio, y toda la reglamentación interna, el reglamento interno de higiene y seguridad, el plan de emergencia, etcétera, etcétera, las actas de asamblea de comité para ver cuáles han sido los acuerdos y si se han cumplido, todos los contratos de los contratistas, de los proveedores, el contrato del administrador también, o la designación, que esté en regla, todas las cotizaciones y licitaciones, la carpeta cero de los ascensores, muy importante. Bueno, en el fondo, como te decía al principio, para resumirte el cuento, todo. Imagínate tú que respecto del personal, por ejemplo, la inspección del trabajo es bastante estricta, ¿no es cierto?, con el cumplimiento de ciertas cuestiones mínimas, ¿no es cierto?, como son el mantener en el edificio la carpeta de cada persona, la carpeta del personal, que llaman ellos, donde tiene que estar desde el carnet de identidad y la credencial de OS10 para adelante, el contrato, las actualizaciones del contrato, las liquidaciones de sueldos firmadas, en fin. Después tenemos dentro del personal también el pago de los impuestos, los formularios 29. Ahora, yo no estoy hablando, en el caso de los formularios, el formulario 29 y el libro de ingresos y egresos, no estoy hablando de papeles. Estamos ¿Otra vez? ¿Me escuchas? Ana María. Estoy aquí. Ah, ya, ok. Sí, estoy aquí. Correcto. Bueno, como te decía, estos contratos del trabajador, toda esta documentación puede estar también en la nube. No necesita estar en papel. Ya. Pero sí tiene que estar. Sí tiene que estar la liquidación. Y de todo eso que a ti te entregan, ¿qué es lo que tú revisas con más detalle? ¿En qué hay que fijarse? Bueno, lógicamente uno va, en primer lugar, a lo más significativo, el personal, la revisión de los sueldos, los cumplimientos con las carpetas que indica la Dirección del Trabajo o la Inspección del Trabajo. Bueno, si por ejemplo tengo gastos de mantención importantes, voy a revisar los contratos, ¿no es cierto?,
voy a revisar si tengo si estoy hablando de una auditoría de 6 años, lo más probable es que dentro de esos 6 años se haya hecho algún contrato nuevo, y esos contratos haya conllevado unas licitaciones o unas cotizaciones, también las voy a revisar, ¿no es cierto? Pero no solamente, fíjate, los gastos grandes, también los procedimientos pequeños. Por ejemplo, ¿qué procedimiento tiene el edificio para los gastos de caja chica? Porque la caja chica es un elemento complicado, porque no significa que porque tengo una caja chica voy a poder sacar el dinero a destajo. El propósito de una caja chica es facilitar un pago. Por ejemplo, vienen las fiestas patrias y le voy a dar un dinero al camión recolector de basura, pero siempre voy a tener que cautelar de que todo lo que yo gaste tenga un comprobante, un respaldo, un justificante, claro, que tenga una boleta, una factura, un cupón, lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, en realidad se trata de revisar lo máximo posible. Ahora, ¿cuáles son las principales faltas o fallas que arrojan las auditorías? Bueno, las fallas más importantes, ¿no es cierto?, en finanzas son transversales. Por ejemplo, el no efectuar conciliaciones bancarias, por decirte algo que muchos pueden pensar que es un procedimiento que tampoco tiene tanta significancia, y el no hacerlo implica un gran riesgo, porque haciendo este análisis ya puedes conocer qué cosas se pagaron, qué cosas no se llevaron a gasto común, y por ende no se recuperó ese dinero. Se pueden ver gastos contabilizados pero que nunca se pagaron, pagos duplicados, ¿no es cierto?, o pagados por un valor diferente. Es decir, cada control, porque la conciliación bancaria es un control, ¿no es cierto?, cada control que falle es un control que lleva una falta de control que lleva un riesgo. Por ejemplo, contratar obras sin pedir cotizaciones también es un riesgo, sobre todo si son de coste alto. Otra falla importante es la falta de certificación y la mantención de los ascensores, la falta de mantención de la caldera, de las bombas de agua. Otro fallo importante es el inadecuado control de los fondos de reserva. Los fondos de reserva tienen un componente, ¿no es cierto?, que es la recaudación mensual, que tiene que ir contabilizada, ¿no es cierto?, dentro del fondo. Otro componente importante son los gastos que yo he hecho contra ese fondo, porque lo tengo para unos propósitos, ¿no es cierto?, y eventualmente he tirado de ellos. Entonces, tengo que tener bien claro qué fue lo que gasté contra ese fondo y dónde está toda la documentación justificante de esas salidas de dinero. Y otra cosa que es súper importante también es dónde tengo la custodia de ese fondo. ¿La tengo en una cuenta separada? ¿La tengo en algún instrumento financiero? ¿En qué banco lo tengo? Tengo una cartola mensual, bimensual, ¿no es cierto?, que me diga si he generado o no he generado intereses, si el dinero está ahí, no está ahí, etc. Otro fallo importante, como te decía antes, es el de la caja chica, es decir, el tener una caja chica que es muy grande, por ejemplo, y que no tiene los documentos de justificación de los gastos, también es un fallo. Es decir, todo lo que genere, lo que sea un gasto, es un factor que tiene que tener un adecuado control interno, y es lo que se revisa. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de fraude, apropiación indebida o alguna situación así que se detectan en esta auditoría? A ver, esta pregunta tiene algunas aristas. En general, ¿no es cierto?, lo que hay en la administración de un condominio no es un fraude, no es una apropiación indebida. Lo que puede haber es un tremendo desorden, ¿no es cierto? Puede haber una falta de procedimiento adecuado, una falta de control, pero tanto como un fraude o una apropiación indebida no es tan usual. Correcto. En general, bueno, porque faltaron los registros, porque no se hicieron los procedimientos como te explicaba, ¿no es cierto? Claro. Me contraté la reparación de algo, no pedí mi presupuesto, llegué, me lancé, después no resultó,
no tenía que exigirle responsabilidades. Distinto es cuando se trata de una emergencia grave, ¿verdad? En que se rompió el asunto y yo tengo que arreglarlo porque si no la gente se queda sin agua, ¿verdad? No puedo estar pidiendo cotizaciones. ¿Se justifica eso o no? No. La rotura de algo, ¿no es cierto? Siempre tiene un mantenedor de respaldo. Es decir, si se rompió la cañería o la válvula de la caldera, el responsable de la caldera va a venir. Si se tapó la vertical porque no le hice la mantención, ¿no es cierto? Voy a tener que acudir ¿cómo se llama? Al experto, ¿no es cierto?, que me va a revisar los ductos. Esas, si bien es cierto, son emergencias, yo siempre voy a tener a mano un proveedor o un contratista que conozca el tema, que conozca el edificio y que me pueda hacer el trabajo y que yo sepa, ¿no es cierto?, que es una persona que tiene un respaldo, que es una empresa seria, que me ha hecho trabajo antes en esta administración o en otra, ¿no es cierto?, y ¿qué podría ser una emergencia que necesitara algo así como correr y no pedir ningún presupuesto? Tendría que ser alguna cosa no muy grave. En general, lo esperable es que yo pregunte. Si yo puedo preguntar por teléfono, puedo pedir por correo electrónico 2 o 3 cotizaciones. Pero lo que no puedo hacer es llamar a la primera persona y que venga y te deje mal hecha la cuestión, que no te dé ninguna tranquilidad, ninguna seguridad, y que por otro lado, viéndote en ese momento de aflicción, te cobre el triple de lo que realmente vale el trabajo. Ok. ¿Cuál es el beneficio, tanto para la comunidad como para el administrador, llevar a cabo una auditoría? Bueno, el beneficio es bastante importante, ¿no es cierto? En general, las auditorías las pide el comité o las pide el propio administrador que viene llegando a un condominio cuando se le explica, ¿no es cierto?, que el administrador anterior se le cesó porque no estaban claras las cuentas. Es lo primero que hace el administrador entrante, dice, oiga, pero por favor usted haga una auditoría antes de que yo empiece a trabajar, porque yo tengo que saber a qué vengo, a qué me voy a enfrentar. Ahora, la ventaja, ¿no es cierto?, de hacer la auditoría es que me van a recomendar el reforzamiento o la implementación de controles suficientes como para que yo pueda ofrecer información transparente, información clara, información precisa. Ahora, tú me preguntabas antes por los fraudes. No quita que no existan, ¿vale? Existen. En general, el fraude o la malversación la detecta primero el comité porque el condominio se está desfinanciando. Y en ese minuto se pide una auditoría, pero ya directamente al hecho, y es lo que se llama una pericial. Y existen casos, pero la mayoría de los casos son sencillamente un desorden. Una falta de control o controles inadecuados. Claro. ¿Sería conveniente para mí como administrador, y lo hablo incluso hasta comercialmente, que la comunidad me haga una auditoría cada un año, cada 2 años? Mira, la auditoría es una tremenda tranquilidad para todos. ¿Para quién es la tranquilidad más importante? Para el administrador, precisamente. Porque el administrador generalmente hace las cosas bien. Lo que pasa es que a veces tiene un poco de desorden, un poco de confusión. Como tú decías recién, actúa con prisas, no reúne la documentación. Y el problema es que en este minuto yo te puedo decir, mira, es que hubo una emergencia, ¿no es cierto? Y tuvimos que, se estaba inundando la segunda planta, y etcétera. En un año más vas a tener esa misma explicación y no vas a tener ningún documento de respaldo y vas a estar completamente complicado. Claro. Entonces, ¿para qué es la auditoría? Para que te sugiera, para que te dé recomendaciones y en definitiva para que te diga que las cosas están bien y que para ordenarlas tienes que hacer esto, esto y esto otro. Ok. Bueno, es una tranquilidad para el comité
y una tranquilidad para el administrador. Ahora también tienes que considerar de que muchas veces el administrador gestiona asuntos porque el comité se los encomienda. Y en ese sentido, la tranquilidad de una auditoría es para ambos, tanto para el administrador como para el comité. Ok, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, Ana María, pero no quiero terminar nuestra reunión sin consultarte si algún auditor, comité de administración, administrador, quisiera contactarse contigo para una asesoría, para una auditoría. ¿Dónde lo hace? Bueno, yo tengo un correo electrónico, pero yo creo que lo más fácil, ¿no es cierto?, es llamarme por teléfono o en WhatsApp. ¿Ya? ¿Te puedo dejar mi WhatsApp? Ya, lo que gustes. ¿Te lo digo ahora? Sí, por favor, para que todos lo escuchen y lo anoten. Así que atención, tomen todos los auditores lápiz y papel, porque Ana María, que es auditora, les va a dar su WhatsApp. Mira, es el más 56 934 236 948. Ok. Un WhatsApp ahí y ya yo le puedo dar mi correo o lo que sea para conversar. Perfecto, ok. Bueno, Ana María, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La verdad es que creo que ha sido súper ilustrativa tu conversación y nos ha aclarado bastante puntos que yo pienso que a muchos residentes le va a servir muchísimo. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Aníbal, y un gusto en saludarte. Bueno, a cada uno de ustedes, nuestros estimados auditores, les doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy y los dejo desde ya cordialmente invitados para el próximo jueves, como siempre, a las 11 de la mañana en punto, aquí en radiohoy.cl. Que estén todos muy bien. Chao. Con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad.